¿Cuántas veces has escuchado que una vez en la historia de la Iglesia Católica hubo 3 papas que gobernaron simultáneamente y que supuestamente eso demuestra que el papado católico es falso y antibíblico? ¿Es cierto esto? ¿Es cierto que una vez hubo 3 papas que reinaron al mismo tiempo? Ese es el tema de hoy en Conociendo tu Fe. Ya regresamos. Ahora hablemos de estos supuestos 3 papas. ¿Realmente hubo en la historia de la Iglesia un periodo en el que 3 papas reinaron sobre la Iglesia? No, hermanos. Esto no es cierto. Esto es completamente falso. Es toda una tergiversación de la historia, particularmente de uno de los momentos más oscuros de la historia de la Iglesia Católica. Y de eso vamos a hablar. Vamos a hablar sobre esta falsa acusación de 3 papas en la Iglesia, que estaba basado obviamente en un periodo muy difícil de la Iglesia Católica, que se conoce como el Gran Cisma Occidental. ¿Qué es el Gran Cisma Occidental? Bueno, es el programa radial estadounidense The Catholic Talk Show enlista a un grupo de papas que cometieron pecados muy graves. La mayoría de ellos provienen de la época que los historiadores llaman pornocracia. Esta es la conocida por tener a los peores papas de la historia, ya que todos pertenecían a o tenían relación con una familia romana poderosa y mafiosa cuya cabeza fue Teofilacto I. Su esposa Teodora y su hija Marocia abusaban del poder del papado a voluntad. Te compartimos a continuación la lista que este programa de radio considera que son los peores papas de la historia de la Iglesia. 5. Benedicto IX. Fue el único que fue papa 3 veces. El primer papado fue entre 1032 y 1044. Este terminó porque se aburrió de ser papa y vendió el puesto a su padrino. Luego reclamó el puesto de nuevo en el año 1045, pero al no poder con la carga escapó. Finalmente, decidido a ser papa, tomó el puesto por las armas en 1047 y su pontificado duró 1 año. 6. Urbano VI. Fue papa de la Iglesia entre el año 1378 y 1389 después de Cristo. Fue considerado un papa mafioso, pues al saber que había cardenales conspirando contra él, los mandó a matar a todos y los reemplazó con cardenales fieles a él. 7. Julio III. Papa entre los años 1550 y 1555 después de Cristo. Fue uno de los más escandalosos de la historia, pues adoptó a un huérfano de la calle a sus 14 años y empezó un amorío con este. Su relación creció tanto y fue tan corrupta que este papa lo nombró como cardenal de la Iglesia cuando cumplió 19 años. A lo largo de la historia, el Papa ha jugado un papel principal en los constantes enfrentamientos entre devotos. Miles de años han pasado. Se han perdido miles de vidas. Pero las llamadas a la lucha y los rezos por la paz perduran. Los seres humanos se enfrentan constantemente al reto que significa vivir en paz y armonía con quienes son diferentes a ellos. No es algo nuevo. Los mundos de Urbano II y del Papa Francisco son muy distintos, pero ambos se enfrentan a lo mismo. Ambos tienen como tarea liderar la fe en un mundo lleno de conflictos por la fe. En marzo de 2000, el Papa Juan Pablo II pidió perdón por las cruzadas y las violentas campañas de sus predecesores. Pedimos perdón por el uso de la violencia en nombre de la verdad y por haber sido indiferentes u hostiles hacia otras religiones. Durante 2000 años, el legado de San Pedro ha sido un cargo divino que ha pasado de un papa al siguiente. Pero, ¿pueden 2 hombres ostentar de forma legítima un solo cargo divino? Nos dejó en una situación en la que hay un papa y otro papa de más. Eso siempre cambia la naturaleza de una institución. ¿Quién es el papa verdadero? En 2013,
Millones de personas vieron cómo Benedicto XVI le entregaba de forma pacífica el papado al Papa Francisco. Sin embargo, en el pasado, dos hombres con derecho al legado solo dieron lugar al caos. En el siglo X u XI, si había dos papas, había dos facciones. Es un incidente insólito. La corrupción de la corte papal, bajo hombres indignos, se aproxima a lo increíble. Los aventureros y bandidos que fueron electos a papado no tenían ningún interés en afirmar acaudillamiento espiritual de ninguna clase. John Mackenzie, profesor jesuita de la Universidad de Fordham, en su libro La Iglesia Católica Romana. Hace más de 50 años se celebró en Bruselas el Congreso Mundial sobre el futuro de la Iglesia, en el que más de 600 clérigos debatían sobre el futuro del papado, la Iglesia y su influencia en el mundo. Sobre aquella reunión se redactaron titulares que hablaban de teólogos que instan a la democracia al escoger papas y pastores, una casa dividida, el papa bajo fuego, una agitación casi cismática, etc. A 50 años vista, ¿cómo se ve el papado actualmente en el mundo católico romano? Tendríamos que echar la vista atrás para hablar de esta agitación cismática que hace recordar el tiempo en que 2 y hasta 3 papas al mismo tiempo afirmaban tener derecho al papado. Bienvenidos amigos de Pixelando la Historia. En esta ocasión vamos a considerar los indignos papas de la Edad Media. Fue en el año 1032 que Benedicto IX fue electo papa a la edad de 14 años. La Enciclopedia Católica nos dice: fue una deshonra para la cátedra de Pedro. Otros informan que fue uno de los más libertinos que jamás ocupó ese puesto. Debido a su vida disoluta, una de las facciones de Roma lo echó de su puesto en el año 1044, y en medio del mayor desorden, eligió papa a Silvestre III. Pero Benedicto IX regresó el mismo año y logró expulsar al recién electo Silvestre III. Entonces quiso casarse, pero el padre de la novia que deseaba rehusó dar su consentimiento hasta que Benedicto renunciara como papa, y él concordó en hacer esto. Sin embargo, como tal paso lo habría dejado sin ingresos, por una suma grande de dinero vendió el papado a su padrino, Juan Gracián, que entonces fue electo debidamente, asumiendo el título de Gregorio VI. Pero entonces Benedicto, evidentemente no habiendo podido conseguir su novia después de todo, no cumplió con su trato y trató de deponer a Gregorio VI, a quien le había vendido el papado. Tocante a esta situación, la Enciclopedia Católica declara: la condición de Roma en particular era deplorable. En la Basílica de San Pedro, el Templo de San Juan de Letrán y en la Iglesia de Santa María la Mayor, se sentaban 3 pretendientes rivales al papado. 2 de ellos, Benedicto IX y Silvestre III, representaban facciones rivales de la nobleza romana. La posición del tercero, Gregorio VI, era extraña. Había recibido el papado pagando un precio grande por él y hasta había sido electo papa, y ahora el que se lo había vendido lo quería de vuelta. El rey alemán Enrique III, emperador del Santo Imperio Romano, se escandalizó por esta situación. No quiso reconocer como papa a ninguno de los 3 pretendientes rivales, sino que marchó a Roma con un séquito grande de dignatarios religiosos y políticos y reunió un sínodo en el cual 2 de los papas rivales fueron depuestos y al tercero, Gregorio VI, que había comprado su puesto, se le persuadió a renunciar. Entonces un obispo alemán fue hecho papa, Clemente II, pero tan pronto había salido de Roma el emperador, Benedicto IX regresó para tratar de obtener el trono. Enrique III se apresuró a volver, y por eso Benedicto huyó y no volvió más. De paso, debe hacerse notar que en aquellos días los gobernantes civiles a menudo desempeñaban un papel prominente en la elección del papa. De hecho, por un tiempo fue la práctica tradicional el que los reyes alemanes controlaran la sucesión papal. No muchos años después de estos acontecimientos, en 1061, los cardenales romanos eligieron papa a Alejandro II, sin primero consultar
con la corte alemana y la nobleza romana. Esta, junto con algunos obispos de Lombardía, pudo persuadir a la corte alemana a reunir una asamblea de varios prelados católicos romanos en Basilea, Suiza. Esta eligió al prelado Cadalo como papa y este asumió el título de Honorio II. En la primavera de 1062 marchó a Roma con una fuerza militar y se apoderó de los recintos de la Basílica de San Pedro. Aunque fue excomulgado y echado por un ejército que favorecía a Alejandro II, Honorio de nuevo marchó a Roma y tomó posesión del castillo de San Angelo, la fortaleza del Papa, y por más de un año desafió el poder de Alejandro, que residía en la sede papal en el templo de San Juan de Letrán. Entonces, Honorio II huyó a su obispado en Parma y aunque fue anatematizado por un concilio papal, insistió hasta el día de su muerte en que él era el papa legítimo. Sobre este incidente, en la sucesión de papas al papado, el historiador moderno Latourette declara: por casi todo el reinado de Alejandro II, Cadalo fue un rival fastidioso. Parte de la batalla se peleó en Roma misma con el uso de armas por parte de ambos lados. Hubo diplomacia tortuosa y complicada envuelta con el uso pródigo de dinero por ambos lados para comprar el favor del populacho romano. A este cisma se le ha llamado el Gran Cisma de Occidente para distinguirlo del Cisma de Oriente, que se hizo permanente en el año 1054 cuando los emisarios del Papa romano excomulgaron al cabeza de la Iglesia Ortodoxa Oriental. Por el Cisma de Oriente, las iglesias ortodoxas orientales se separaron de Roma y rehusaron reconocer por más tiempo al Papa de Roma como su cabeza. El Gran Cisma de Occidente comenzó en 1378. Casi 70 años antes, en 1309, el Papa Clemente V mudó el papado a Aviñón, en lo que ahora es Francia del Sudeste, en aquel tiempo bajo el régimen de los reyes de Sicilia. Según un historiador prominente, 7 papas en total, y todos ellos franceses, rigieron desde allí. Los historiadores católicos romanos llaman a este periodo el cautiverio babilónico. Parece que este paso no se dio en primer lugar sin buena razón, ya que Roma en aquellos días era escena de gran alboroto y contienda, parte de ello ocasionado por el papado mismo. El séptimo y último de estos papas, Gregorio XI, salió de Aviñón en 1377 y regresó a Roma y restableció allí el papado. Cuando murió el 27 de marzo de 1378, algunos cardenales, sacerdotes y nobles, así como el populacho romano en general, estaban muy interesados en la elección de un papa italiano para que el papador permaneciera en Roma. 16 cardenales se reunieron en Roma el 7 de abril y al día siguiente escogieron a un prominente obispo italiano que parecía gozar de alta estima debido a sus capacidades. Esto se hizo mientras el pueblo de Roma clamaba fuertemente por un papa italiano y hasta había invadido los recintos donde estaban deliberando los cardenales. En la noche de ese mismo día se reunió de nuevo una mayoría de los cardenales y reafirmó su selección, el cual entonces asumió el título de Urbano VI. Pero muy pronto les estaba pesando a los cardenales su selección. Entre otras cosas, no todos se inclinaban a la reforma, y Urbano sí. Además se mostró obstinado, irascible y arrogante. En sus reuniones con oficiales de alto rango de la Iglesia intercambiaba insultos con ellos. De modo que los cardenales comenzaron una campaña silenciosa contra él y unos meses más tarde se reunieron para escoger otro papa, alegando que su elección anterior, de Urbano VI, era inválida porque ellos habían sido intimidados por el populacho romano. En realidad, aquel cónclave anterior había sido uno de los más cortos jamás celebrados. Con el pretexto de que Roma era una ciudad donde hacía mucho calor, los cardenales ofendidos se reunieron en otro lugar. La mayoría abrumadora de ellos tachó a Urbano de anticristo y apóstata y exigió que renunciara. Por supuesto, él rehusó. Insistiendo en que tenían el poder para deponer así como para elegir a un papa, ellos declararon vacante el puesto de él y entonces el 20 de septiembre eligieron a otro papa, Clemente VII. Esto entonces señaló el comienzo del Gran Cisma de Occidente. A Clemente VII le pareció conveniente devolver el papado a Aviñón, pues era francés. Casi inmediatamente la Europa católica romana se dividió en dos facciones. La obediencia de Urbano era más numerosa, la de Clemente más importante. Santos y teólogos prominentes tomaron partido
así como las naciones de Europa, algunas poniéndose de parte de Urbano, otras de Clemente. Como lo expresó un historiador, 2 papas, con sus cortes completamente organizadas, exigían la lealtad de la cristiandad. Eran 2 papas bien apoyados, ambos con el entero peso de la tradición papal tras ellos, y con sus sucesores dividiendo a la cristiandad por un periodo suficientemente largo como para hacer que surgieran problemas apremiantes y urgentes para los fieles. Un secretario papal nos describe así la condición de la corte papal en aquellos días. Allí hablan cada día de castillos, terrenos, ciudades, de toda clase de armas bélicas, de dinero, pero rara vez o nunca los oye uno hablar de pureza, limosnas, justicia, fe o de la vida santa. De modo que lo que en otro tiempo fue una curia espiritual ha llegado a ser una curia mundana, diabólica, despótica y peor en carácter, aun en su vida pública, que cualquier otra corte seglar. Hombres honrados y sinceros dentro de la Iglesia católica se indignaron. Dijo uno de ellos: a causa del lucro inmundo no se encuentra un papa que esté dispuesto a ceder su puesto por amor de la paz de la Iglesia. Otro comentarista dijo: un papa excomulga a un hombre y el otro lo declara libre de la excomunión. Uno condena justamente a un hombre, otro lo justifica injustamente cuando apela. Así se perjudica la justicia, las llaves de la Iglesia se degradan y la espada de San Pedro pierde su terror. Y uno de los principales doctos católicos romanos, en un concilio que se reunió para resolver el problema, dijo: en la nave hay 2 capitanes que están disputando y contradiciéndose el uno al otro. Durante esta situación, 4 papas diferentes rigieron en Roma y 2 papas diferentes rigieron en Aviñón, además de los cuales hubo 2 que reinaron hacia el fin de este periodo como resultado del Concilio Pisano. Repetidas veces se reunieron concilios en Francia y en otros lugares para cerrar la brecha, pero todo fue en vano. Dice la Enciclopedia Católica: el mal continuaba sin remedio ni tregua. En 1409 se reunió un concilio grande en Pisa, Italia, aparentemente con la esperanza de terminar el cisma. Pero en vez de remediar los asuntos solo los empeoró, porque resultó en que se promulgara un tercer papa como el verdadero, puesto que los 2 papas que ya regían rehusaron reconocer la deposición de ellos por este concilio. Finalmente, después de muchas conferencias, proyectos, discusiones, a menudo violentas, intervenciones de las fuerzas civiles, catástrofes de todas clases, el concilio de Constanza acabó con el cisma. Este concilio fue convocado por el rey alemán recién electo Segismundo, más tarde emperador del Santo Imperio Romano, y también fue convocado por el Papa Juan XXIII. De los 3 papas que regían, solo vino Juan XXIII a la cabeza de un séquito grande y con 1.600 caballos. El rey Segismundo solo vino con 1.000 caballos. Juan esperaba vencer al concilio por su gran cuerpo de adherentes, pero quedó frustrado porque el concilio decidió votar en armonía con las divisiones nacionales, dándose a cada país solo un voto. Cuando vio el giro de los acontecimientos, huyó, so pretexto de tener mala salud. El concilio lo acusó de una larga lista de delitos e inmoralidades, de muchos de los cuales ciertamente era culpable, y con estos como base, lo depuso. El concilio ejerció presión en el débil Gregorio XII, el papa que vivía en Roma, para que abdicara, lo cual hizo. También trató de ejercer presión en Benedicto XIII, que estaba rigiéndose en Aviñón en ese tiempo, para que abdicara. Cuando éste rehusó abdicar, el concilio, después de declararlo perjuro, hereje y un obstáculo a la unión de la Iglesia católica, lo depuso. 2 años después, el 11 de noviembre de 1417, el concilio escogió a un prelado que asumió el título de Martín V. Aunque el gran cisma de Occidente técnicamente terminó con la elección de Martín V, realmente continuó por años después, porque mientras vivió, Benedicto XIII desafió el haber sido depuesto. En 1424, su sucesor en Aviñón, Clemente VIII, electo por los pocos cardenales que siguieron apoyando a Benedicto XIII, igualmente insistió en que él era el papa legítimo, hasta 1429, cuando finalmente capituló. Es por eso que los historiadores católicos romanos dicen que el gran cisma de Occidente duró 40 años, mientras que otros historiadores dicen que duró 50 años, desde 1378 a 1429, en vez de hasta 1417.
Lo que había dividido en gran parte a la Iglesia católica fue la cuestión de reforma, junto con las ambiciones egoístas de hombres codiciosos. En el Concilio de Constanza, por lo tanto, no se dio énfasis a la reforma, sino a la unidad. Entre las cosas que hay que imputarle está la condenación y quema del reformador bohemio Juan Hus. Y aunque superficialmente cerró la brecha dentro de la Iglesia de Roma, el daño ya había sido causado. Así pues, un historiador describe el efecto poderoso que este gran cisma tuvo en el distinguido docto y prelado católico romano inglés John Wycliffe, señalando que cristalizó su oposición a su Iglesia. Sigue mencionando: los últimos 6 años de la vida de Wycliffe quedan por sí mismos como el resultado de la influencia del gran cisma. Y otro escribió: fueron los cardenales en Roma en 1378 los que colocaron el cimiento del movimiento que culminó en la revuelta religiosa del siglo XVI. De hecho, hasta el movimiento husita fue fruto del gran cisma de Occidente, pues Wycliffe influyó en Hus. Hoy de nuevo existe mucha disensión dentro de la Iglesia de Roma. Afronta un dilema. No va cambiando suficientemente de aprisa para agradar a los líderes liberales y va demasiado aprisa para los elementos conservadores. No sorprende que en aquel tiempo el Papa Paulo VI se quejara de una agitación cismática y suplicara que se le diera obediencia. Aunque hoy día no existen papas rivales, algunos católicos se oponen fuertemente a los cambios que se están efectuando, mientras otros lo ven como demasiado lentos. Cuán alejada del ejemplo y las enseñanzas de Jesús está la historia pasada y presente del papado, con sus papas rivales y disensiones. Jesús fue de corazón humilde y aconsejó que el que quiera ser el primero entre ustedes tenía que ser esclavo de ellos. Además, dijo que a sus seguidores se les reconocería como constituyentes de la Iglesia verdadera por su amor y unidad, no por su división y el recurrir a las armas. Y qué alejadas estuvieron las acciones de aquellos papas rivales de este consejo del apóstol Pablo. Nada hagáis por rivalidad, ni por vanagloria, sino con humildad, considerando cada cual a los demás como superiores a sí mismo, buscando cada cual no su propio interés, sino el de los demás. ¿Habría habido papas rivales en días pasados si se hubieran observado estas palabras de Jesús y de Pablo? ¿Habría el alboroto que hay dentro de la Iglesia romana hoy? ¿Realmente encaja la Iglesia católica romana en la descripción que la Biblia da de los cristianos verdaderos? Los hechos hablan por sí mismos.